Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Amén. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. La buena nueva, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Y cómo están hoy? Oh, tranquilo. Muy bien, tranquilo. En la casa del Señor. Qué bonito estar en la casa del Señor. Amén. Muy bien. Y con 1, 2, 3, 4, 5 monaguillos. Aplauso. Qué bendición. Y mañana, escuela. No, tranquilo. Bendiciones. La semana pasada hemos conversado un poco sobre los ritos de introducción de la misa. Y hoy día me gusta revisar esta enseñanza un poquito. No, la misa en general tiene 4 partes esenciales: los ritos de introducción, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y el rito de conclusión. Y hoy día me gustaría poner énfasis
en la liturgia de la palabra. The next slide, please. La liturgia de la palabra. Y para nosotros católicos, es el sacerdote invisible. Sí, y para nosotros los católicos, la palabra de Dios es algo que está viviendo. Amén. No es un libro de una historia del pasado. La palabra de Dios es algo que vive en el presente. Y la forma de la liturgia de la palabra es bien sencilla. La primera lectura del Antiguo Testamento, generalmente, un salmo. Y el salmo es como una reflexión poética sobre el tema de la primera lectura. La segunda lectura viene generalmente de San Pablo y después de la segunda lectura, obviamente, hay el Evangelio. Y generalmente la primera lectura y el Evangelio tiene una conexión en relación del tema de la misa. Por ejemplo, el tema de la misa de hoy es la alimentación que viene del corazón de Jesús. Entonces, para mí, la palabra de Dios existe por una razón. The next slide, please. Para comenzar un fuego en nuestros corazones. No es suficiente escuchar la palabra con el intelecto solo. El cerebro es solamente un siervo. Lo importante es que la palabra poco a poco viene al corazón. Entonces, en la regla de San Benito hay una frase importante en la tradición católica. Todos juntos, escucha. Qué lindo, ¿no? Escucha y atiende a Dios con el oído de tu corazón. Cuando yo tenía 27 años, aún más guapo que ahora, ¿por qué está riendo? Escucha. No es posible. Yo vivía en un monasterio y en el monasterio vivía un monje bien anciano, como 300 años, más o menos. Y cada día él me preguntó, hermano Alberto, ¿cómo está su corazón hoy día? ¡Qué temor, mamma mía! Pero la pregunta es buena. ¿Cómo está su corazón hoy día? ¿Es suave y lleno de cariño, ternura? ¿O posiblemente es un poco duro? Entonces, the next slide, please. ¿Cómo escuchar, cómo recibir la palabra de Dios con el oído de corazón? Y un punto clave es nuestra respiración. ¿Te gusta respirar? A mí especialmente. Sin respirar no hay nada. Eso, respirar.
Entonces, ¿cuántas personas aquí han tenido distracciones durante la misa? 4 o 5 personas, muy bien. ¿Nunca tiene distracciones durante la misa? Nunca. A mí siempre. Mi cerebro es como el tráfico en Italia. Entonces, distracciones son normales, pero ¿cómo regresar al centro del corazón? Entonces, me gustaría practicar algo con ustedes. Simplemente cerrar sus ojos un momento y hagamos juntos una inhalación con mucha paz y la exhalación lentísimo, larguísimo. Inhalar, exhalar. Y en la exhalación sería bueno decir el nombre de Jesús, así. Jesús. 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 El nombre de Jesús es como un ancla que pueda poner vuestras raíces en el amor de Dios. Entonces, cuando tiene distracciones durante la misa, simplemente hacer una inhalación con paz y una exhalación con el nombre de Jesús. Para escuchar con el oído del corazón. ¿Cuántas personas casadas están con nosotros hoy día? Parejas, muy bien, no cansadas, casadas. Hay momentos cuando está luchando con su esposo o esposa. Sí, como 1 o 2 veces por año, ¿no? Entonces, a veces en una discusión así, la ira está creciendo, ¿no? Es como un volcán, porque mi punto es correcto, ¿verdad? Well, antes de venir a ese punto, es muy importante parar y respirar. Ay, Jesús. Porque Jesús es más importante que su ira, ¿no? ¿No? Jesús es más grande que su problema, ¿no? Muy bien. Entonces, respiración es como sanación del corazón para quedarnos en un lugar más firme, más estable. Escucha y atiende a Dios con el oído de tu corazón. Muy bien, the next slide, please. Entonces, me gustaría compartir con ustedes una enseñanza de los libros de San Ignacio de Loyola. Y él generalmente usa la imagen de una esponja. Y cuando una esponja recibe el agua, la esponja recibe el agua con suavidad, con una actitud de recepción, ¿no? Es algo suave. Pero, the next slide, cuando agua viene a una roca o una piedra, no hay nada, simplemente resistencia.
Y un corazón duro es la razón por nuestras enfermedades. Entonces, ¿cómo está su corazón hoy día? ¿Como una esponja o como una piedra? Una roca. Una roca. Es verdad, a veces es así. Pero para vivir la misa, es necesario tener un corazón suave. The next slide, please. Y nuestro Papa Francisco siempre nos dice que lágrimas son dones de Dios. Amén. Lágrimas. Es bien bonito llorar durante la misa, recibiendo el impacto, el toque de Dios en su vida. Y también, mamá mía, sacerdote, así guapo. No, bromeando. Lágrimas son dones. En verdad, es necesario llorar durante la misa, porque la misa tiene impacto en la vida real. Y mis hermanos, la vida real es difícil. Y en el mundo de hoy hay muchas personas con corazones duros. Amén. Y un corazón duro es desesperación. No es posible recibir la gracia de Dios con un corazón de piedra. Necesitamos un corazón de Jesús. Suave. Entonces, lágrimas son importantes para crear un corazón más lleno de cariño, para recibir la gracia que viene a través de la Escritura. Okay, the next slide. Hay un librito bien bonito, se llama El sacerdote invisible, no, El Principito. Leyendo este libro, es bien bonito. Es un niño para los niños y para los adultos. Y en este libro nos encontramos estas palabras: he aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Solo con el corazón se puede ver bien. A mis hermanos, en este momento yo tengo 55 años y en verdad yo entiendo una cosa, que la inteligencia es ok, pero más importante que inteligencia es un corazón simple. Un corazón suave, un corazón que pueda recibir las lágrimas de Cristo a través de la liturgia de la palabra. En verdad, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Next slide, please. Entonces, su tarea esta semana que viene es escucha con el oído del corazón.
para recibir la gracia de Cristo.